Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Matías Garrido. Soy del directivo de Descubriendo el Mundo Árabe y acercándonos a la diversidad. Y este video es con el fin de presentar el informe que realicé sobre la primavera árabe y los países más afectados. La primavera árabe consistió en un grupo de manifestaciones y protestas por parte de los pueblos contra los regímenes autoritarios. Y todo esto fue en inicios del siglo XXI, entre 2010 a 2011, y con la motivación de uno de los primeros países que hizo estas protestas y manifestaciones, que fue Túnez. Pasaré a mencionar los factores de cada uno de estos países más afectados y cómo conlleva la situación actualmente de lo que propició la manifestación en esta primavera árabe. Como mencionaba anteriormente, el inicio de la primavera árabe fue en 2010 con la inmolación de Mohamed Bouazizi en forma de protesta contra las corrupciones policiales y la poca estabilidad económica, propiciando que muchas partes del pueblo solicitara la destitución de Ben Ali, que era el presidente que duraba más de 23 años en este gobierno autoritario. Posteriormente a esto, se transita en Túnez a la democracia. Sin embargo, en 2021, por un decreto de ley, se vuelve a un régimen autoritario por Khan Sayed. Otro de los países afectados fue Egipto, el cual hizo sus manifestaciones en 2011 en la plaza de Tahrir, en el Cairo, en el cual solicitan la destitución de Hosni Mubarak, el cual había durado más de 30 años en este gobierno autoritario. En 2012 logran hacer elecciones libres, en el cual eligen a Mohamed Morsi. Sin embargo, este es destituido tras un golpe militar en 2013 por Abdel Fattah al-Sisi. Otro de los países afectados fue Libia. Y de lo que he mencionado anteriormente de los otros países se puede ver un patrón constante de que los presidentes que están bajo el poder duran muchos años. En este caso, más de 42 años de que tuvo el poder Muammar Gaddafi. Aquí, lamentablemente, por las manifestaciones hubo parte represión y facciones políticas y militares que estaban en desacuerdo, por lo cual conllevó una guerra civil. Si bien Muammar Gaddafi fue capturado y asesinado, esto no conllevó la estabilidad de este país, que todavía lucha por el control, inclusive con intervención internacional de la OTAN, por lo que se ve que no siempre una manifestación o un asesinato de algún presidente conlleva la estabilidad de un país. Otro país afectado va vinculado con lo que hemos mencionado anteriormente, en este caso es Siria, que hizo sus protestas pacíficamente en 2011. Sin embargo, Bashar al-Assad, que era el presidente que solicitaban destituir, respondió con violencia, generando una guerra civil, creando facciones políticas, creando facciones extremistas como los ISIS y la intervención de países internacionales como Estados Unidos, Rusia, Irán, debido a la guerra civil que ha provocado lamentablemente una gran crisis humanitaria. Uno de los países afectados fue Yemen, el que en 2011, tras manifestaciones, solicita la destitución de Ali Abdullah Saleh, que había durado 33 años en el poder. En 2012, logran que sea su poder. Lamentablemente, en 2014, se desemboca otra lamentable guerra civil por parte de la intervención de Arabia Saudita y grupos militares, provocando otra de las grandes crisis humanitarias conllevadas por una guerra. Otros países afectados que podemos mencionar son países como Marruecos, Argelia, Jordania y Omán, los cuales igual hubieron manifestaciones y protestas, sin embargo, lograron reformas para evitar que hayan revueltas y conflictos como guerras civiles. Creo que dentro de los factores condicionantes de la primavera árabe queda en evidencia, como lo mencionaba, los regímenes autoritarios fueron una parte esencial en ello. La falta de escasez de alimentos, de escasez económica, desigualdades sociales entre la gente de los pueblos y los grandes millonarios que tenían el control y el poder y la riqueza. Además de ello, la falta de empleabilidad, sobre todo para los jóvenes. Y otro factor importante fue la incorporación de medios tecnológicos. Por ejemplo, Túnez, uno de los primeros países que motivó las manifestaciones, logrando llegar a los otros países por medio de las redes sociales, las que lograron motivar a los demás gente de otros países para poder solicitar manifestaciones para el derrocamiento de algunos de los presidentes con un régimen sumamente autoritario. Mi experiencia realizando el informe de la primavera árabe fue muy grata y conlleva analizar y tomar conciencia de lo que ocurre al momento de hacer manifestaciones. Entre ellas podemos mencionar en la actualidad a Nepal, que es un país en el cual están asesinando a exministros y ministras del gobierno debido a las manifestaciones y sus quejas. Y va relacionado con mi opinión que tengo sobre la primavera árabe y sus manifestaciones. Opino que siempre el pueblo tiene que luchar por sus derechos, libertad y dignidad, pero siempre intentar hacerlo con una manifestación pacífica. Lamentablemente siento que la violencia no es la solución, debido a que hay muchos países que con manifestaciones violentas conllevan a guerras civiles por parte de bandos políticos y diferencias, como podemos mencionar a Siria, donde hay una guerra civil y una gran crisis humanitaria. Por ello, mi opinión final es que, si bien las manifestaciones siempre van a ser recibidas cuando están luchando por sus derechos, es importante que haya una estabilidad y no conlleve una guerra violenta, porque no todo asesinato va a llevar a una estabilidad de un país.